Hola familia Comunife Cali, reciban fraterno saludo de su hermana menor, la Comunidad Cristiana de Fe aquí en Bucaramanga. Por gentil invitación de nuestra apóstol Marcela Macmillan, estoy hoy aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y lo hago con temor del bueno, pero también sintiéndome profundamente honrado y con el ánimo de contribuir para que respondamos asertivamente a este llamado que el Señor nos ha hecho del ayuno del corazón. Así que, por favor, les pido a cada uno de ustedes, allí en sus casas, que me acompañen en una sencilla oración de fe y confianza. Padre Celestial, yo quiero darte muchas gracias por esta casa, la Comunidad Cristiana de Fe en Cali. Gracias por todo el bien y toda la bendición que la Iglesia en Colombia y aún en las naciones ha recibido a través de ellos, Señor. Así que hoy quiero bendecirlos y quiero pedirte, Padre, que esta palabra bendiga la vida y el corazón, Señor, de tus hijos aquí en esta congregación y que quien quiera que pueda escuchar esta grabación. Espíritu Santo, tú que estás en nuestros corazones, tú que estás en medio de nosotros, que ahora sobre nosotros traigas una unción de revelación y que entonces, Espíritu Santo, podamos entender, comprender esta palabra para vivir por ella y para producir el fruto por el cual tú la estás enviando a nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. He llamado el tema que vamos a compartir en esta mañana, alcanzando victorias duraderas, alcanzando victorias duraderas. Como todos y cada uno de ustedes, en diferentes momentos de mi vida cristiana, he tenido que luchar con pensamientos, con emociones y con conductas pecaminosas, experimentando daño en mi propia vida y lo que más me duele, dañando la vida de los más cercanos, en mi caso mi esposa Emperatriz. Es verdad, todos conocemos que por el nuevo pacto tenemos libre acceso al trono de gracia y podemos ir allí para recibir oportuno socorro, para recibir gracia, para recibir la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que se derramó para la limpieza y para el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Así que venimos a su presencia y recibimos entonces por esa sangre limpieza y perdón. Sin embargo, creo que por la misma obra del Espíritu Santo en nuestros corazones empieza a surgir una necesidad que va más allá de tener limpieza y perdón. En nuestro corazón empieza a surgir un anhelo y un deseo por transformación y por cambio. Y entonces cambia nuestra oración. Ya no es Padre, perdóname, o ya no es gracias Señor por darme limpieza y por darme perdón, sino surge un clamor en nuestro corazón que dice: Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, necesito ser cambiado, necesito ser transformado. Empezamos a clamar en nuestro corazón: venga tu reino, venga tu gobierno a todas las áreas de nuestra vida y también hágase, cúmplase tu voluntad en mi propia vida. De estos procesos de cambio y de transformación he aprendido algunos principios bíblicos que hoy quiero compartir con ustedes, esperando que el Espíritu Santo los use para ayudarnos, como ya dije, asertivamente a responder al Señor en este llamado de ayuno del corazón. Así que mi primer punto en esta mañana, después de esta corta introducción, tratar dos principios bíblicos que nos ayudan en el proceso de transformación. Principios bíblicos que nos ayudan a la transformación. Y el primer principio lo aprendí hace muchos años de Brother Arthur, pero vine a entenderlo y hacerlo realidad en mi vida en una experiencia también de hace ya 12 años de estruendoso fracaso. Ese principio dice: dale la gloria a Dios por la gracia que te perdona. Dale la gloria a Dios por la gracia que te perdona. ¿Por qué es importante enfatizar este principio? ¿Por qué es importante hablar de la necesidad que tenemos de darle a Dios la gloria por esa gracia que me perdona, por esa gracia que me limpia? Bueno, una razón es que nuestra naturaleza humana es esencialmente orgullosa. Y además la cultura de este mundo nos enseña a ganar, nos enseña a merecer, porque así nos sentimos más, porque nos sentimos importantes.
Demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle a los demás que podemos nos da un falso sentido de valor. Y eso hace que entonces nos cueste humillarnos para reconocer nuestros fracasos, para reconocer nuestras debilidades, nuestros errores. Y hace también que sea difícil para nosotros reconocernos necesitados de gracia y de favor. Y el problema con esta equivocada manera de pensar es que nos aleja de Dios, porque al hacernos soberbios, al hacernos orgullosos, nos aleja de la gracia y del favor de Dios. Estamos entonces en aprietos, porque realmente lo único que puede traer real cambio y transformación a nuestras vidas es la gracia de Dios. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Recordemos por ahora lo que el apóstol Santiago escribió: Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Así que necesitamos entrar en humildad, reconociendo no solamente nuestros errores, nuestras equivocaciones y nuestros fracasos, sino dándole a Dios la gloria por esa gracia que Él tiene para limpiarnos y para perdonarnos. Saben, preocupa mi corazón que a veces estamos todo el tiempo como enfocados en la gravedad de nuestros fracasos, de nuestros pecados, menospreciando sin quererlo la grandeza de la gracia de Dios. Recordemos las palabras del apóstol Pablo: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué quiere decir? Que la gracia es mayor, que la gracia es más grande que la realidad del pecado. Pero además necesitamos entender que es importante que le dé a Dios la gloria por esa gracia que me perdona, porque todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. No hay nada que nosotros podamos entonces hacer, no hay nada que nosotros podamos intentar hacer para remediar nuestras embarradas con Dios. La única opción que tenemos es acudir a lo que Dios ya ha establecido en su soberanía, y es la gracia a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando yo reconozco, cuando yo le doy la gloria a Dios por esa gracia que me perdona, Él me da la gracia que me cambia y que me transforma. Mientras yo no aprenda a darle a Dios la gloria por esa gracia que me perdona, Él no me va a dar la gracia que me cambia, la gracia que me transforma, porque Él no arriesga su gracia, porque Él no arriesga su gloria, porque Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8, un verso muy conocido por todos nosotros: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, no compartiré mi alabanza con ídolos. Aprendo a darle a Dios la gloria por la gracia que me perdona, y Él me dará la gracia que me cambia y que me transforma. Entonces podré seguir dándole a Él la gloria, no solo porque me ha perdonado, sino porque también ahora me ha perdonado. Él lo ha hecho en mí, no he sido yo, no ha sido mi esfuerzo. Amén. El segundo principio entonces que quiero compartir con ustedes en esta enseñanza es entender que la prioridad de Dios es transformar nuestro corazón y cambiar nuestra manera de pensar. Yo sé que en nuestros procesos de quiebre, las personas a nuestro alrededor, sobre todo la gente que nos ama, nuestros seres queridos, y aún nosotros mismos, presionamos por un cambio y una transformación en la conducta. Sin embargo, me atrevo a asegurarles que la prioridad en el corazón de Dios es la transformación del corazón y de la mente. ¿Por qué razón? No que Dios no quiera que cambiemos nuestras conductas, no, sino que Dios sabe que si nuestro corazón cambia y si nuestra manera de pensar cambia, cambian entonces, digámoslo así, automáticamente nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestras costumbres. Así que mis conductas, comportamientos y costumbres vienen a ser como un fruto producido por Dios en mi vida después de cambiar mi corazón y cambiar mi manera de pensar. Si cambia mi manera de pensar, quiero volver a repetirlo, si cambian mis creencias, cambian entonces mis emociones, cambian entonces mis conductas, cambia toda mi vida en general. Y estos cambios tienen una particularidad: estos cambios son permanentes. Por el contrario, los cambios que se producen tal vez por esfuerzo propio, por disciplina,
Los cambios que no son el resultado de una transformación del corazón y una transformación de la mente son cambios efímeros, son cambios temporales. Quiero compartir ahora en este punto tres aspectos en la Biblia bien interesantes sobre la creencia. El primero es que la creencia nos gobierna, la creencia nos gobierna para bien o para mal. Y un versículo muy conocido por todos nosotros, Proverbios 23, 6 y 7. Dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Qué interesante, ¿no? Tenemos una conducta aparentemente generosa, bonachona, un avaro compartiendo su cena, compartiendo su mesa. Te dice come, bebe, pero en su corazón está arrepentido, está amargado, está diciendo ¿por qué estoy haciendo esto? Porque su corazón es así. Y él no dejará de ser avaro mientras su corazón, mientras la avaricia no desaparezca de su corazón y mientras él no cambie su mentalidad, entendiendo que compartir con otros no es una carga, sino que es una bendición. Otro versículo muy conocido por todos nosotros, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me encanta revisar otras versiones de la Escritura, sobre todo las versiones modernas, porque nos dan una perspectiva más amplia de lo que el Señor quiere decirnos. Y este mismo versículo, en versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Así que sin más de estos dos textos podemos tener una confirmación de lo siguiente: si nuestro corazón es correcto, si nuestra manera de pensar es la correcta, nuestra vida lo será. Nuestras conductas y nuestros comportamientos serán los correctos, corresponderán al deseo de Dios, a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, y nos encontraremos agradando a Dios. Y lo contrario, si nuestro corazón, si nuestros pensamientos no son los correctos, nuestra conducta no lo será, nuestros comportamientos no lo será, y nos encontraremos en una vida que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la creencia nos gobierna. El segundo aspecto que quiero compartir con ustedes sobre la creencia es este: la verdad nos libera, pero el error nos esclaviza. Y está basado en Juan 8:32, verso que todos conocemos muy bien. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es el punto aquí? Así como la verdad tiene el poder de hacernos libres, entonces el error, las creencias equivocadas, tienen el poder para esclavizarnos. Ciertamente, creer equivocadamente introduce a las personas en una prisión de oscuridad, de derrota y de frustración. Por el contrario, cuando somos alumbrados por la luz del entendimiento de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo y de la verdad que Él compartió, entonces venimos a ser libres. Y el tercer aspecto para compartir con ustedes en Romanos 12:2, que nos dice claramente, específicamente, puntualmente, que cuando cambiamos nuestras creencias, cuando cambiamos nuestro corazón, cambiamos las conductas. Romanos 12:2, en Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. No quiero dejar pasar por alto lo que esta escritura dice tan claramente. Nos dice que la transformación en personas nuevas es claramente resultado de la transformación de nuestra manera de pensar, de la transformación de nuestro corazón. Y nos dice también claramente, muy importante, que es Dios quien hace este cambio, esta transformación en nosotros. Significa que no podemos cambiarnos a nosotros mismos, que no podemos transformarnos a nosotros mismos de una manera radical. Y claramente también que nuestra parte es permitirle a Dios hacer esos cambios, esa transformación en nuestras vidas.
Así que podemos concluir hasta aquí lo siguiente: la transformación que Dios quiere darnos no es solo transformación de la conducta. La transformación que Dios quiere traer a nuestras vidas es una transformación que comienza en lo profundo de nuestro ser. Él transforma nuestro espíritu a través del nuevo nacimiento, a través de engendrarnos por el Espíritu Santo. Esa transformación toca también nuestro corazón y Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar para que entonces esos cambios en el interior se manifiesten en cambios en la conducta, en cambios en los comportamientos, en cambios en la costumbre. Esta es una transformación verdadera, es una transformación de adentro hacia afuera. Comienza en nuestro interior, nuestro espíritu, sigue a nuestro corazón, nuestra mente y termina en la conducta. Y esto es lo importante aquí. Si esta es la prioridad de Dios, recuerden, este fue nuestro segundo punto, la prioridad de Dios es transformar nuestro corazón y nuestra mente. Si esta es la prioridad de Dios, esta debe ser nuestra prioridad. Que en este ayuno del corazón no solamente nos enfoquemos en cambiar lo exterior, en cambiar la conducta, que tengamos en nuestro corazón hambre y sed, deseo, clamor en nuestro corazón para que Dios transforme nuestro corazón y transforme nuestra manera de pensar en las áreas donde haya necesidad de transformación y de cambio. Bien, mi segundo gran punto en esta enseñanza es mostrar de una manera sencilla y práctica el camino a la transformación. Y tiene que ver con verdades que nosotros ya conocemos, pero vamos a recordarlas. Ya dijimos que las creencias equivocadas tienen el poder de esclavizarnos, ¿verdad? Y entonces debemos entender lo siguiente, en la estrategia del enemigo, por robarnos la vida abundante que el Señor Jesús vino a darnos. Si Él logra controlar nuestras mentes a través de creencias erróneas y equivocadas, entonces Él logrará dominar nuestras emociones y nuestras conductas. Así que, ¿cómo nos liberamos de esa trampa del enemigo? Nos liberamos a través de cambiar esas creencias erróneas, equivocadas, con la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que es nuestro Señor Jesucristo y la verdad que Él enseñaba. Quiero que miremos ahora nuevamente en detalle el versículo que ya comentamos de Juan 8 y leamos el 31 y el 32. Para encontrar cuál es la verdad que tiene el poder de hacernos libres. Dice la Escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis, verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta palabra, ¿a quién fue dirigida? Dice que fue dirigida a los judíos que habían creído en Él. Se refiere a judíos practicantes, personas que desde niños habían estudiado y habían aprendido de memoria toda la ley de Moisés, la Torá. Sin embargo, es una verdad que este conocimiento de la ley no había logrado darles libertad. Muchos de ellos se encontraban luchando con emociones, sentimientos y conductas pecaminosas que les oprimían, que les esclavizaban. Si no fuera así, nuestro Señor Jesucristo no les hubiera ofrecido libertad. Así que si el Señor Jesucristo les ofreció conocer la verdad que hace libres, la verdad que libera, no se estaba refiriendo a la verdad de la ley, puesto que ellos ya la conocían. Se refería a otra verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la gracia de Dios que Él había venido a traernos. Uno de mis versículos favoritos en este tiempo, Juan 1:17, Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 17. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay varias perlas preciosas aquí en esta escritura que no quisiera que pasáramos por alto. La primera es que en esta ecuación la verdad, se halla del lado de la gracia, del lado de nuestro Señor Jesucristo, no del lado de la ley. Repito, la verdad se halla en esta ecuación del lado de nuestro Señor Jesucristo, del lado de la gracia. Dice la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Y es bien interesante, como lo dice aquí, que la ley fue dada, es decir, fue como entregada a domicilio, mientras que de la gracia y la verdad dice que vinieron. ¿Cómo vinieron? A través de una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que el mismo evangelista Juan dice de nuestro Señor Jesucristo, unos versículos atrás, el verso 14, dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! La gloria es el peso, la esencia de una persona, y la de nuestro Señor Jesucristo era y es gracia y verdad. Así que, mis amados, iglesia amada, entendamos lo siguiente: la gracia no es una doctrina como muchos equivocadamente piensan. La gracia es una persona, y esa persona quiere entonces tener una relación íntima, personal con cada uno de nosotros. Él no vino solamente a darnos unos mandamientos a la distancia, Él vino para tener una relación de intimidad y de comunión con cada uno de nosotros. Hay algo más aquí interesante. En el original griego no dice vinieron, en el original griego dice vino. Una traducción literal del original griego debiera entonces decir: la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que significa? Que la gracia y la verdad es lo mismo, son una misma cosa. La gracia es la verdad y la verdad es la gracia. Concluimos aquí entonces que la verdad que tiene el poder de hacernos libres es la verdad de la gracia de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Miren, es bien interesante hacer esta comparación, pero la verdad de la ley acusa, la verdad de la ley ata, la verdad de la ley condena, la verdad de la ley mata, pues expone la realidad de nuestro pecado, y frente a ella queda nuestra absoluta incapacidad para poder cumplirla debidamente en su espíritu. Así que por eso el apóstol Pablo le llama el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. Pero la verdad de la gracia nos libera, porque tiene que ver con la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo, quien a propósito dijo que Él no había venido para abrogar la ley, sino había venido para cumplirla, y efectivamente lo hizo. Él nació bajo la ley, creció bajo la ley, cumplió la ley. Él no la borró, Él no la escondió debajo de la alfombra, Él no pasó por encima de ella, Él la cumplió en su espíritu absolutamente toda por nosotros. Se sometió a ella y la cumplió absolutamente todo por nosotros, cada uno de sus mandamientos. Lo que nosotros no podíamos hacer, lo que el hombre no podía hacer, Él lo hizo a cabalidad. Y al hacerlo, entonces desarmó al diablo de su acusación contra nosotros por el quebrantamiento de los mandamientos. Recuerde que quien quebrantaba un solo mandamiento de la ley, quebrantaba toda la ley. Así que el diablo ya no puede usar el quebrantamiento de la ley para acusarnos. Si algún día lo hace, tienes que señalarle a Jesucristo y decirle: Él la cumplió toda por mí. Por eso la Escritura claramente dice que el acta de los decretos que había contra nosotros fue clavada allí en la cruz de Calvario, y dice también claramente que nuestro Señor Jesucristo derrotó al diablo, a los principados y a las potestades, quitando esa acusación al clavar el acta que había contra nosotros en la cruz. Colosenses 2, 14, 15, voy a leerlo textualmente, Nueva Traducción Viviente. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Un punto más, ya para terminar. Toda esta verdad de la gracia de Dios están contenidas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gracia y la verdad que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos, la que nos enseñó, está contenida en ese glorioso Evangelio, que se le llama de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Se le llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se le llama el Evangelio del Reino de Dios y se le llama el Evangelio de la gracia de Dios. Así que
Esta buena noticia, el Evangelio, es poderoso, es absolutamente poderoso. El apóstol Pablo escribió a los romanos lo siguiente, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Una mejor traducción del original griego es traducir dinamis, no como poder, sino como el poder. Y de hecho algunas versiones modernas así lo traducen. Por ejemplo, la Nueva Biblia Viva traduce este mismo verso de la siguiente manera: porque no me avergüenzo de las buenas noticias. Ellas constituyen el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Y la palabra salvación aquí es sotería, y significa muchas cosas. No solamente ser librados de la condenación eterna y del infierno, significa recibir paz, significa recibir plenitud, significa recibir salud, significa recibir bienestar, significa recibir solvencia. Todas estas cosas van a venir a nuestra vida cuando seamos libres entonces de creencias equivocadas. Y otra vez vuelvo a decirlo, cuando seamos libres de esas creencias a través de tener un encuentro profundo, un encuentro significativo con la verdad de la gracia de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su obra completa y acabada. Cuando nosotros abrazamos esas verdades, cuando nosotros logramos instalarlas en nuestro corazón y en nuestra mente, esas verdades empezarán a gobernarnos y esas verdades traerán cambio y transformación real y significativo a nuestras vidas. Quiero solamente a manera de ejemplo, porque no nos da tiempo para más, compartir con ustedes el efecto que la verdad de Dios, la verdad de la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo trae a nuestras vidas. Y permítanme también aquí compartir algo de mi experiencia personal, de mi testimonio personal. La ley que le dice al hombre respecto del amor de Dios, la ley dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la pregunta que yo muchas veces me hice. ¿Estoy amando a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma y a mi prójimo como a sí mismo? ¿Cuál creen que fue la respuesta honesta? No. Así que, ¿qué hacía? Cada vez me esforzaba más, mucho más, por amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Y lógicamente ustedes saben que la Escritura dice que la prueba que hay de mi amor por Dios es mi amor por mi hermano. Así que cuando yo miraba mi relación con mis hermanos, la encontraba tan falta de amor y me daba cuenta que no estaba logrando amar a Dios como la ley me pide, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Pero cuando me encontré con la verdad que libera, representada en la persona del Señor Jesucristo mismo y en las verdades que Él enseñó y que compartió por enseñanza y por vida de ejemplo, me encontré que el nuevo pacto de la gracia hace énfasis no en tu amor por Dios, sino en el amor de Dios por ti. Y me encanta la primera de Juan capítulo 4, el verso 16, creo que dice el apóstol Juan allí que él ha conocido que Dios le ama y que él ha creído que Dios le ama. Y entonces que él ha vivido no solamente por conocer que Dios le ama, sino por creer que Dios le ama. Y esta creencia, cuando yo arraigo esta creencia en mi vida, cuando yo la cimento en mi vida y en mi corazón, mi vida empieza a cambiar radicalmente. Yo fui uno que empecé a repetir cada día, a creer en mi vida que Dios me amaba profundamente, significativamente, incondicionalmente. La mayor prueba, dice la Escritura, del amor de Dios es que Él dio la vida de su Hijo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Así que el Señor Jesucristo vino a demostrarnos: Dios te ama, yo te amo. Y entonces empecé a abrazar en mi vida ese amor. ¿Y saben qué hizo esa verdad en mi vida? Me libró del espíritu de orfandad que por tantos años me gobernó a causa de mis experiencias con mi padre natural. Y fui libre de ese espíritu de orfandad.
Y mi vida de una manera natural, sin esfuerzos, empezó a cambiar realmente, empezó a ser transformada realmente. Y me encontré, por ejemplo, que ya no necesitaba hacer un esfuerzo para amar a mi esposa, sino que empezaba a crecer en mi corazón un amor genuino después de muchos años de casado por mi esposa, otra vez de nuevo, y por la gente. Y me encontré también entonces creciendo en mi amor por Dios. Porque recuerde que la Escritura dice claramente en qué consiste el verdadero amor. Dice, no en que nosotros amamos a Dios. El verdadero amor es que Dios nos amó a nosotros. Así que hay un cambio radical de énfasis. En la ley es tu amor por Dios, pero en el nuevo pacto de la gracia, representado en la vida y en la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo, la verdad es cuánto Dios te ama, cuánto Dios te ama. Y termino esta partecita con esto. ¿Recuerdan que la Escritura dice por 5 veces que Juan era el discípulo amado de Jesús? 5 veces dice la Escritura que Juan era el discípulo amado de Jesús, y a veces pensamos que es que el Señor amaba a Juan más que a los otros. Pero saben, hay una cosa muy interesante. Las 5 veces que la Escritura dice que Juan es el discípulo amado, o que identifica a Juan como el discípulo amado, están en el mismo Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que significa? Que él creyó, como dice en primera de Juan 4, él creyó, no solamente se limitó a conocer que Dios ama, sino él creyó que Dios le amaba profundamente y se apropió de ese amor. Y él pudo entonces decir claramente, yo soy el amado de Dios. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Puedes verte como el amado de Dios? ¿Puedes considerarte el amado de Dios? ¿O de alguna manera estás todavía ligado al pacto de la ley, al antiguo pacto que te está de alguna manera forzando para que crezcas en tu amor por Dios? Si tú te enfocas en el amor de Dios por tu vida, te aseguro, tu amor por Dios y tu amor por los demás va a crecer. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por escuchar esta palabra. Permítame solamente terminar orando por ustedes. Padre Celestial, yo quiero darte gracias por esta preciosa iglesia, esta iglesia apostólica, esta iglesia profética que tanto bien, Señor, oh Dios, ha traído a tu iglesia en la nación y en las naciones de la tierra. Gracias, Señor, oh Dios, por Apóstol Marcela, Señor. Gracias, Señor, por el equipo, por el presbiterio de pastores. Gracias por los maestros, gracias por los profetas que tú has levantado en esta congregación. Y gracias por cada creyente, gracias por cada vida, Señor. Cada uno de ellos es tan valioso para ti, Señor, oh Dios, tan valioso, que no vacilaste, Señor, en entregar la vida de tu Hijo Jesucristo por cada uno de ellos, Señor. Así que te agradezco y te pido, Padre, que este llamado que tú estás haciendo al ayuno del corazón tenga respuesta asertiva, Señor, oh Dios, y que cada uno, Señor, oh Dios, esté comprometido a buscar, Señor, que tú produzcas cambio y transformación en sus corazones, cambiando su manera de pensar, para que entonces ellos puedan ver los cambios en las conductas, Señor, que están ubicando, que están reconociendo, que están compartiendo libremente allí en los grupos pequeños, diciendo uno al otro, yo necesito ser cambiado en esto, yo necesito ser transformado en esto. Gracias por este llamado, Señor, y gracias por la apertura del corazón de esta iglesia para decirte, sí, Señor, quiero comprometerme en un ayuno del corazón, quiero comprometerme en una transformación de mi corazón y de mis creencias, Señor, para ver conductas y costumbres conforme a tu corazón. Amén y amén. Muchas gracias, Apóstol Marcela, gracias, Apóstol Darley, y a todo el equipo de pastores, y gracias a ustedes, mis hermanos, por permitirme compartir con ustedes hoy. Muchas bendiciones.